Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, mitad de semana y con muy buena información y esperando que usted nos acompañe estas 2 horas de excelente programación. Compañeros. Y es que el carril exclusivo ha llegado a bajar un poquito las presas, pero no todo es felicidad. Bueno, todos los usuarios y los pasajeros están también un poco molestos porque máximo en estas tardes lluviosas no hay paradas establecidas para que puedan protegerse de la lluvia y tienen que esperar el autobús en media acera. Los primeros días del carril exclusivo en Goicoechea han traído congojas a los usuarios del bus. La falta de paradas con techo para guarecerse de la lluvia tiene a muchos bastante molestos. Eso que así como hacen el intento de que cambiar las paradas para que los buses estén mejores y todo, y lo que falta son de uno no se pueda mojar. Y ahora las de ahí, las del Econo ya quedaron abandonadas. Cuando si hacen el cambio y ponen los rótulos, deberían de una vez hacer la instalación de las paradas para que uno no se moje. Las horas más críticas se dan en la tarde. Si usted no quiere subirse al bus empapado, es mejor que aliste paraguas o sombrilla. Para no se moja aquí, imagínese. Y aparte que ya ahorita empieza también a pasar buses de otros lugares y todo, y eso va a ser un caos. Pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Como todo cambio, el que hicieron con las paradas también molesta, pues algunos no saben qué bus tomar. Piensan que no, que tengo que coger aquí para abajo. Y uno lesionadito, ¿verdad? Con el bastón y todavía caminar y con lluvia. Oiga, deberían de avisarnos, en serio, ya que avisan para otras cosas, podrían avisar lo de las paradas. En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte indicaron que la responsabilidad de los lugares para taparse es de las municipalidades. Recuerde, el carril exclusivo tanto en San Pedro de Monte de Oca como en Goicoechea opera de 6 de la mañana a las 8:30 y en la tarde de 3 a 7 de la noche. Siempre es bueno revisar que nuestro automóvil esté en óptimas condiciones porque saliendo de un centro comercial, yendo por carretera, ha pasado que algunas personas les paran y les dicen, bueno, es que su vehículo tiene un desperfecto, un rayonazo o la llanta está mal. Y eso ha sido provocado por ellos mismos, así que tengan muchísimo cuidado. Aquí le vamos a ampliar para que a usted no le pase esto, un bajonazo, Dios guarde. Con el papel de buen samaritano, los delincuentes se acercan a usted para apoderarse de sus pertenencias, haciéndole creer, por ejemplo, que algo no anda bien con una de las llantas de su vehículo. Esto le ocurrió a un hombre que tiene su oficina en Romoser. El conductor se dirigía a su trabajo desde el Paseo Colón y en el trayecto fue abordado en 2 ocasiones por otra persona con la mentira de que al parecer el vehículo en el que viajaba tenía problemas con la llanta delantera derecha. Pasó un muchacho y me dijo, señor, tienen problemas con esa llanta, la llanta derecha se le va a zafar. Ya yo me fui inquieto, pero dije no voy a parar. Pasando de la sabana de la Nissan, como unos 200 metros hacia Rostipollo, me pasó un carro y me dijo, señor, tenga cuidado con esa llanta, y me señaló la llanta y me hacía con la mano que estaba vibrando mucho. Llegué a mi oficina, no vi nada, todo estaba perfecto. No hago caso porque yo normalmente desde que salgo en la mañana reviso todo, aceites, llantas, todo, que todo esté bien, los frenos. Entonces, ¿cómo dice que una llanta se va a aflojar de pronto? Al menos que alguien ha aflojado, ¿ah? La gente cada día tiene un timo diferente para poder amedrentar a las personas. Y hay timos que ya son muy conocidos y ellos siempre están, ¿verdad?, innovando qué cosas hacer. Los expertos explican que a la salida de bancos y centros comerciales, lo mejor es que haga una evaluación muy rápida de su vehículo para evitar llevarse una sorpresa cuando tome la carretera. La más usual y la más utilizada es utilizar un aditamento que le saque el aire a la llanta gradualmente. Sin embargo, como ese timo ya está siendo muy conocido entre la población, ahora están utilizando 2 más novedosos. Te ponen un aparato plástico, te ponen una pieza que genere un ruido extraño dentro del vehículo que, valga la redundancia, te genere extrañeza y te haga detenerte en carretera. O te tiran algún líquido viscoso en el parabrisas que lo que uno normalmente hace es activar escobillas con agua, pero estos líquidos reaccionan con las escobillas dejando nublada tu visibilidad. Joana recuerda cómo hace un par de años se salvó de ser abordada por un delincuente en plena vía pública, gracias a que duró más de lo esperado en el centro comercial. Iba a un banco que queda en este Ramón y iba a sacar un efectivo.
Tal vez eran como en aquel momento como unos 900.000 colones. Cuando llegué al auto, las dos llantas estaban ponchadas. Entonces nuestro pensamiento en ese momento fue que si yo hubiera salido del banco y me hubiera ido directo al carro, las llantas se hubieran ponchado en carretera y ahí hubiera pasado el robo del dinero. Si llega a estar en una situación como esta en carretera, procure no parar en lugares solitarios y pedir ayuda a un familiar o a las autoridades. Hay que ser desconfiado y malicioso en estos tiempos, pero vamos a hablar de un mamífero que si yo les digo que viene de Sudamérica, que habita en el Amazonas, pero que fue captado por las cámaras de la Universidad Nacional acá en nuestro país, en la zona de Talamanca. Se le conoce como perro de monte o perro de agua y es realmente algo muy diferente y curioso que aparezca en nuestro país. Vamos a conocer. Entre Costa Rica y el Amazonas hay más de 2.000 kilómetros de distancia. Y es justo a esa distancia donde se encontraron algunos de los animales más comunes de la selva amazónica. Es una especie que es muy escurridiza. El nombre científico se llama Phaeotus venadeticus y es una especie que principalmente se encuentra en Sudamérica. Pero ha ido subiendo su rango de distribución y hace exactamente un año fue la primera vez que se reportó en la frontera de Costa Rica-Panamá, en la zona de Talamanca. Pero en este momento ya se puede ver que esta especie se está desplazando. Se le llama perros venaderos. Son animales pequeños que abundan en Sudamérica, pero es complicado verlos en esta parte del continente. Aunque ya existía reporte de avistamientos, es hasta ahora que existen pruebas fotográficas y en video de que caminan por Costa Rica. Es un mamífero que se parece mucho como a un perro, pero es muy pequeñito y por lo general andan en grupos y andan cazando pájaros pequeños, mamíferos pequeños. Entonces sería un mamífero más para Costa Rica. Y esta especie se encuentra amenazada porque como son tan escurridizos, como no les gusta nada la alteración del hábitat, cuesta muchísimo observarlos. Se cree que son buenos nadadores, siempre están muy asociados a zonas en donde hay muchos ríos, mucha agua. Se les considera una especie amenazada porque son muy raros y es complicado llevar un control de su población. Son inofensivos para las personas y el ganado. No existen reportes de ataques, más bien estarán alejados de las zonas habitadas por las familias. Y en esta mañana le vamos a presentar una opción de vivienda que usted puede llevar a todas partes. Su constructor nos va a dar todos los detalles de estas casas que se están volviendo cada vez más populares. ¿Se imagina una casa que cuesta menos de 3 millones de colones? No necesita planos, ni permisos de construcción, ni paga impuestos territoriales. Y que además usted puede llevar a donde vaya. Pura Vida la tiene para usted. Para personas que se están iniciando en sus proyectos de vida, que no quieren deudas, por decirlo así, que hoy por hoy todo el mundo está con muchas deudas. Entonces son casitas de bajo costo, de muy buena calidad, que está al alcance de todos los bolsillos. Las casas rodantes son una excelente opción para varias necesidades. Vieras que el proyecto también nació con ayudar a personas de escasos recursos, ya que estas casitas tienen un valor de 2.700.000 colones. Y encontré con que hay muchas personas que tienen propiedades cerca de la playa, cerca de los ríos y solo quieren estar ahí como temporadas. Esto les queda perfecto porque tienen ruedas. Por ejemplo, para colegios tenemos también aulas de 3 metros por 6, 3 metros por 8. Muchos colegios, por ejemplo, están en terrenos alquilados donde no les permiten expandirse. Entonces, esta es una gran opción para ese tipo de instituciones, ¿verdad? Para personas, por ejemplo, de que por su trabajo les toca estar viajando de una provincia a otra. Bueno, esto es una gran solución.
porque no tiene que andarse preocupando más por eso. Los materiales con que Pura Vida las construye son resistentes y amigables con el ambiente. Son 100% antisísmicas, también tienen una especie de panel que eso le permite que sea un aislante térmico excelente tanto para frío o para caliente. Además que usa servicio ecológico que no requiere agua. Si se le antoja andar rodando con su casa, esta es una excelente opción. Muchísimas gracias a todos los amigos de Giros que nos están viendo el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan venido a mi fábrica. Ya saben, si quieren una casa a gusto, medida y presupuesta, aquí en Casas Pura Vida, nosotros se las fabricamos. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Y vamos a conocer la historia de Julie, una puntarenense que sale en bicicleta todas las mañanas a pintar uñas. Esta mujer triunfó y ahora no solo pinta uñas en Punta Arenas, sino en todo el país. Juliana todos los días se subía a la bicicleta para recorrer los barrios de Punta Arenas buscando clientas. Upe, es que vieras que andaba pintando uñas, era para ver si no me regalabas un minutito para que me ayudaras ahí con eso. Sí, claro. Sí, ok, listo. Pasa adelante. A su marido lo despidieron del trabajo, tenía una pequeña niña que mantener y no había ni siquiera para comprar la comida. Cuando estaba en Puerto Caldera, a mí me despidieron del trabajo. Aquí en la zona es una zona bastante escasa, ¿verdad? Laboralmente, entonces mi esposa se vio obligada a ir a buscar clientas a todo el vecindario. Era una niña de 16 años cuando empecé en este mundo maravilloso de las uñas. Empecé yendo de casa por casa, ofreciendo mis servicios como manicurista. Andaba por cada una de las casas ofreciéndole a las personas que si podían regalarme un poquito de tiempo para poder esmaltarle las uñas. Y de ahí comencé a tener mi clientela en cada barrio. La perseverancia de Julie, como la conocen sus clientas, la hizo llegar muy lejos. Llegaba a muchos lugares y me decían, no, gracias, o ni siquiera me dejaban decirle nada. Y solo, no, gracias, no, gracias. Pero yo siempre persistía, digamos, siempre insistí, iba a todas las casas. Iba a muchos lugares, no solamente aquí en Barranca, iba a San Miguel, a Miramar, a Orotina. Poco a poco su esfuerzo la hizo salir adelante y de andar en bicicleta pasó a comprarse una moto. Después de ahí dejó la bicicleta feita que tenía y nos compramos una scooter que le sonaba todo menos el pito. Esa scooter fue una gran historia, pero poco a poco fuimos evolucionando, ¿verdad? En el sentido por Julie, porque Julie es una mujer bastante emprendedora. 10 años después de andar recorriendo las calles porteñas, la vida de esta familia es muy diferente. También tenemos lo que son, bueno, la academia, ¿verdad? Que la academia acá yo doy clases todos los días, de lunes a viernes. Y yo también trabajo, digamos, después que termino de hacer las clases con las chiquillas, entonces también atiendo a mis clientes. Ahora, desde su academia, capacita a mujeres que llegan desde la Cruz de Guanacaste hasta Orotina. Muy bien por Julie, en buena hora y un excelente ejemplo a seguir. Ahora vamos a conversar con nuestra compañera Melisa Umaña. Ella se encuentra en el Parque Central con valiosa información que quiere compartir en esta mañana con todos ustedes. Así que le damos los muy buenos días, Melisa. Hola, muy buenos días. El tema de Uber ha sido controversial y esta semana justamente se ratificó que el 13% del impuesto de valor agregado lo va a tener que pagar directamente el usuario del servicio. Para que ustedes se den una idea de la tarifa usual que estaban pagando, van a tener que sumarle un 13%. Un caso, por ejemplo, hipotético, si ustedes pagaban en promedio 2,000 colones, tendrán que pagar unos 400 colones más por este servicio. Justamente para ampliarnos un poco el panorama de este tema, tengo conmigo a Boris Molina. Él es abogado, especialista. Boris, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Giros. Es ya un hecho entonces, el usuario va a tener que cancelar el 13% del impuesto de valor agregado.
Bueno, ya tenemos conocimiento de una resolución que ha sacado en este caso el ente del gobierno encargado, que sería el Ministerio de Hacienda a través de tributación directa, ¿verdad? Es una resolución que para mí es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque o una de dos, o se está legalizando entonces Uber a través de una resolución del Ministerio de Hacienda, o nos están cobrando un impuesto que legalmente no pueden cobrar, porque si la actividad es ilegal no puede haber un impuesto sobre ella. Boris, hay algunas consultas que tienen los usuarios. En este caso, tengo a 2 jóvenes usuarias de Uber conmigo que me estaban realizando algunas preguntas fuera de cámara. Buenos días, gracias por acompañarnos en Giros. ¿Cuál es su nombre? Natalie. Natalie, ¿cuál es la consulta entonces que tiene usted para el abogado? Esa era mi pregunta, que si realmente se puede poner ese impuesto cuando Uber no es un servicio legal. Bueno, como decíamos, esta resolución cuestionable nos mete en un zapato, porque si como la joven dice se le va a cobrar un impuesto sobre una actividad ilegal, es como si tratáramos de cobrarle un impuesto a los narcotraficantes, por decirlo de alguna forma extrema. O sea, alguien que vende marihuana o alguien que vende cocaína, entonces que pague impuestos también, no tiene ningún sentido. Pero ya en eso nos ha metido este tema del plan fiscal. Perfecto. Usted también tenía otra consulta. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Naomi. Naomi, ¿cuál sería su consulta? Mi consulta sería, digamos, yo pago en efectivo el servicio, ese 13% estaría incluido dentro de lo que tengo que pagar. Esa es una pregunta maravillosa, excelente. Este plan fiscal nos está metiendo en un zapato también con el tema de que estamos frente a la posibilidad de una economía informal. La gente va a tender a pagar en efectivo porque no hay forma de control, no hay trazabilidad sobre el pago que se está haciendo. Entonces es muy posible que en esa transacción directa omitan, por supuesto, pagar ese impuesto. Lo mismo va a pasar con otros servicios. Los abogados, los médicos van a tener los inescrupulosos la posibilidad de evadir al fisco haciendo transacciones en efectivo. Y al hacer transacciones en efectivo, el país pierde también, porque vamos a estar en más peligro, la gente va a andar más plata, van a florecer los asaltos y este tipo de cosas. Boris, corrámonos un momentito para acá, que ya nos cayó la lluvia, para resguardarnos un poco. Me llama la atención, por ejemplo, el tema de que son los bancos, en este caso, los que van a tener que hacer el cobro del 13%. Yo podría, por decirlo así, poner la queja ante la entidad bancaria y decir que es un servicio ilegal, que no me pueden hacer ese rebajo. ¿Cómo funciona? Claro, bueno, en primera instancia serían los bancos porque es, digamos, el primer recaudador de ese impuesto, pero también las empresas tendrían la posibilidad de inscribirse como recaudadores, en este caso Uber, y ser ellos los que lo capten. Pero digamos que es el banco y le rebajan a usted el 13%, entonces yo presentaría el reclamo inmediatamente y les diría, no, mire, disculpe, no me pueden ustedes rebajar un impuesto sobre una actividad que es ilegal, así de sencillo. Y entonces el banco tendría que trasladar esa consulta a Hacienda y ahí es donde necesitamos desde ya una respuesta del Estado, una respuesta del gobierno frente a una situación que es natural y nos va a meter a los costarricenses en un problema porque los que usen la plataforma de Uber o cualquier servicio digital, lo mismo irá a pasar con Netflix o con cualquier otra cosa, pero son actividades algunas legales y otras, como en este caso, que ya están catalogadas como ilegales, y entonces va a haber una diferencia en los servicios también, por ejemplo, frente a los taxistas, que no van a tener que pagar este impuesto. Me llama la atención, Boris, ¿cuáles son como de las principales recomendaciones que usted podría brindarle a los usuarios, entonces, en este caso puntual, para utilizar el servicio del Uber? Bueno, es que el usuario tiene que hacer valer sus derechos. Recordemos que en estas reformas que se están haciendo, el más perjudicado siempre va a ser el usuario, porque se le está trasladando un impuesto directamente a él. Vean que tenemos a una transnacional que está disfrutando de muchos beneficios en nuestro país y se establece un impuesto para que el que lo pague sea nada menos y nada más que el usuario, o sea, el consumidor. Entonces yo le diría a ese consumidor que haga valer sus derechos frente a cualquier institución, frente a cualquier persona, frente a cualquier empresa. No tiene por qué pagar un impuesto sobre una actividad que está catalogada como ilegal. De acuerdo. Muchísimas gracias, Boris. Esta es la información entonces que nosotros manejamos desde la Avenida Central. A partir del 1 de julio iniciará el pago del IVA para los usuarios de Uber. En buena hora que nos informa al respecto para tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias, Melissa, por tan valiosa información.
Bueno, y ahora hablamos de una práctica muy común e incluso que se ha viralizado muchos videos cuando usted ve a gente concentrada en el teléfono mientras va caminando y se tropieza, se cae y usted dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pueden atentar incluso contra su vida y por eso en algunos países como Estados Unidos ya hay multas y en Costa Rica se está evaluando también la posibilidad de hacerlo. Bueno, y es que es una de las situaciones, creo, que más comunes y más generalizadas, porque realmente cuando nos metemos en el mundo del teléfono se nos olvida alrededor. Entonces, si hay una multa de por medio, creo que sería importante que lo tomemos en cuenta. Es una de las prácticas más comunes entre los peatones. Enviar mensajes de texto a toda hora, incluso al cruzar las calles. El que sea una práctica común no lo hace un hábito seguro. Al contrario, es una de las prácticas más riesgosas, a tal punto que en países como Estados Unidos buscan multar a peatones que cruzan las calles mientras utilizan el celular. Porque a veces uno va a cruzar y va con el teléfono y no ven para dónde van y tal vez viene un carro y les quiere pegar y ya se asustan, ¿verdad? Porque lo ven a la par ya por andar con el teléfono en la mano, así, viendo mensajes, llamando. Es como estar produciendo que el accidente pase. O sea, que están provocando un accidente con esa práctica. Yo pienso que es de personas inconscientes, o sea, que no tienen valor a su propia vida. A esta práctica tan peligrosa se suman otras de riesgo que también involucran a los ciclistas y motociclistas. Y es el andar con audífonos puestos mientras están en carretera. Es un factor de riesgo que los hace blancos fáciles de un accidente de tránsito. Por andar distraído, por andar texteando, nos tropezamos en una acera, fallamos con una puerta de vidrio, eso es en el mejor de los casos. Evidentemente, para manejarse en las vías públicas, lo mejor es estar con todos los sentidos atentos. Entonces, en bicicleta definitivamente no usar audífonos del todo. A pesar de los riesgos que conlleva enviar mensajes de texto o utilizar los audífonos al transitar, la legislación costarricense no sanciona estas prácticas. Bueno, en este caso nosotros, obviamente, dentro de lo posible, el oficial de tránsito se acerca al peatón o al ciclista de forma tal de ponerlo en alerta de una situación en carretera. Sin embargo, pues obviamente no podemos estar en todas las intersecciones o no podemos estar alrededor de todas las personas, incluso muchas personas hacen deporte en la vía pública escuchando música y eventualmente aquí la recomendación es siempre reiterarles que no utilicen estos dispositivos, los audífonos específicamente, o que estén alerta dentro de lo posible para evitar, reitero, ser sujetos de un atropello en las vías públicas. Recuerde que la seguridad en carretera es responsabilidad de todos. Bueno, y en Giro su opinión es muy importante para nosotros, así que abrimos la consulta popular y el sondeo. Y la pregunta de hoy, el tema es si se les debe cobrar a quienes usan los servicios de la caja o no. Si en algún tipo de emergencia llega alguien a la Caja Costarricense del Seguro Social y se atiende de manera gratuita, o se debería cobrar. ¿Cuál es la pregunta hoy? Precisamente, ¿qué debe hacer la Caja Costarricense de Seguro Social con los no asegurados? Mucha atención, porque a lo mejor la primera opción es cobrarles por aparte y la segunda opción es no cobrar si es una emergencia. Y la tercera opción es no cobrar a los niños. Esas son las tres alternativas que tenemos en la consulta de hoy. ¿Qué debe hacer la Caja Costarricense del Seguro Social con los no asegurados? Y esta consulta surge a propósito del caso que se dio en Orotina, donde un pequeño de 9 años sufrió un accidente y fue trasladado de emergencia al hospital. Ahí se le dio la atención. La sorpresa para los papás es que al momento de darle la salida, les entregaron una factura por 56,000 colones, porque el menor no estaba asegurado. El tema se volvió polémico y desde la clínica de Orotina mencionaron: ningún funcionario del área de salud en atención de la urgencia recomendó el traslado a un centro privado, ni me dio ningún cobro a los acompañantes del niño, ni se dejó de atender al menor.
el menor es beneficiario de un padre asegurado directo. Por ello, priva esa condición de aseguramiento. En caso de no tener modalidad de aseguramiento, si se aplican leyes especiales y se le factura al Estado la atención, dijo don Carlos Sandí, director de la clínica. Bueno, mientras que algunos aseguran que solo con entregar la factura se violan ya los derechos básicos de los niños, y esto por el artículo 41 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice que las personas menores de edad gozarán de atención médica directa y gratuita por parte del Estado. Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud pues quedarían obligados a prestar en forma inmediata el servicio que esa población requiera sin discriminación de raza, de género, de condición social ni de nacionalidad. Esto es parte del Código de la Niñez y Adolescencia, pero veamos cómo están los resultados de esta votación popular en nuestra pantalla. Va corriendo, Andrés, cobrarles por aparte. La primera opción, que es cobrarles por aparte, lleva apenas un 21%. La segunda opción, no cobrar si es emergencia, lleva hasta el momento 20%. Y la que va ganando de parte de nuestros televidentes cuando ingresan a repretelplay.com es la opción 3, no cobrar a los niños por este tema que estamos tocando. Momento de cerrar el sondeo entonces y de tener los resultados definitivos, y evidentemente al parecer ya con un 57% no cobrar a los niños, que viene con una congruencia directa a lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia, y a todo el resto de la población que no sean niños, si no están asegurados, tienen que pagar su cuenta como en cualquier otro hospital. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que colaboraron y participaron en este sondeo popular de repretelplay.com. Porque su opinión aquí en la Casa de Giros cuenta, y también más información con nuestro compañero Ítalo. Y ahora, ¿cómo conseguir un buen teléfono que le sirva, que sea útil y más barato? Aquí le damos estos consejos. En Costa Rica hay más de 8 millones de líneas de teléfono celular inscritas. Esto quiere decir que son casi 2 teléfonos móviles por persona. Y es que los teléfonos celulares y su tecnología evoluciona día con día. Y cada quien tiene su manera particular de escoger el móvil que quiere. La marca, el procesador, básicamente. Sencillamente uno que no sea ni muy bueno, por si acaso me lo roban, y que no sea muy malo. Y que sea también, que sea cómodo, porque ahora hay celulares hasta de 400 y el resto, ¿verdad? Y eso es según lo que uno pueda. En distintos comercios del país hay hasta 150 celulares diferentes para escoger. Sin embargo, hay algunas recomendaciones básicas que usted debería seguir a la hora de escoger un teléfono. Sobre todo si es un celular de gama media, que costará en promedio unos 120,000 colones. Estas características son revisar el procesador, también tener en cuenta la calidad de la cámara y por último la memoria del teléfono, que es la que le da la capacidad de almacenamiento. Es muy importante, si el cliente quiere un teléfono rápido, hay que buscarle un teléfono que tenga un buen procesador. También hay que averiguar si el cliente es para el trabajo, hay que buscar teléfonos que tengan una buena capacidad de batería. Tenemos un modelo que tu batería te va a durar 3 días aproximadamente en uso normal, y es importante averiguar si el cliente lo va a usar para el trabajo o va a estar cerca de su cargador en un periodo determinado. Con un teléfono de unos 120,000 colones, usted está en la capacidad de realizar las mismas acciones que haría con un teléfono de costo mucho más elevado. Eso sí, tendrá que escoger cuál característica es más importante para usted según el uso que le quiera dar. Y un grupo de mujeres, por más que luchaban, no conseguían trabajo. Ellas se metieron a clases de pintura y esas piezas las vendían para traer platita. Ahora vamos a conocer a las luchadoras de Esparza. A estas mujeres de Esparza nada las detiene. La edad ni el género es problema para ellas con tal de generar recursos para su hogar. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se reúnen a pintar. O sea, nuestros clientes han salido adelante
empezando aquí a pintar. Nosotros hacemos, vamos a las empresas, visitamos empresas, llevamos el producto, las alumnas lo pintan, ellos nos compran el producto, pero digamos, toda la ganancia es para las alumnas, ellas venden sus piezas. Ha sido muy bueno porque muchas mujeres económicamente se han levantado. Incluso algunas de estas obras han salido del país. Ella se preocupa mucho de que nosotros aprendamos cada día para que nosotros podamos desarrollarnos en las diferentes áreas. Como les digo, hay muchas que llevan cosas, hasta han salido cosas fuera del país, hechas por nosotros. Y entonces para mí es de suma importancia. Más que un oficio, Garrobin para ellas es una familia. Nosotras compartimos cumpleaños y a veces hasta tristeza, porque tal vez cuando hay alguna enferma nos ayudamos, pero realmente para nosotros es un lugar muy especial, y para mí, yo creo que hablo por todas las compañeras, que somos muy unidas. Garrobin, sin duda para muchas, se ha convertido en su mejor terapia. Hay personas que incluso hasta han tenido problemas de Parkinson o alguna otra enfermedad psicológica, que eso también les ha servido como terapia, como una terapia, porque es mejor que ir a un psicólogo. Entonces eso ha sido una experiencia muy bonita. Y el punto número 1 de Garrobin es ayudar económicamente a quienes lo necesitan, porque el trabajo ahora está muy duro y hay muchas personas que les cuesta conseguir trabajo, y de verdad que esto es una fuente de trabajo para muchas mujeres. Ellas se apoyan, comparten, se aconsejan, reparten las ganancias con el fin de prosperar. Realmente he podido desenvolverme porque a través de esto yo puedo vender los artículos, las cosas que uno pinta, y cooperar con la casa, ayudar, y hasta las mismas cosas personales. Aparte de compartir aquí con Gaby, no somos solamente un grupo, somos una familia. Bueno, cuando hablamos de herencias, muchísimas veces esto es cuestión o tema de pelea entre las familias. Muchas veces incluso de interminables vueltas en los juzgados y de divisiones. Y por eso hoy queremos verdaderamente abordar este tema para que realmente quede claro. Y esa es la pregunta, ¿cómo hago para que no pase todo esto cuando vaya a faltar? Justamente el licenciado Pablo Solano está con nosotros pues para guiarnos en esta temática. Licenciado, muy buenos días, un placer tenerlo aquí. Gracias, Patricia, como siempre un placer. Buenos días para usted y para los televidentes. Arranquemos entonces. ¿Qué tiene que hacer una persona para dejar totalmente clara la decisión de a quién le quiere dejar lo que posee? Sí, en realidad siempre les decimos a las personas, si ustedes fallecen y no han dejado su testamento hecho, va a crear una serie de conflictos. Lo ideal es precisamente que la persona conscientemente rinda su voluntad ante un notario público y realice su testamento. Aquí es interesante porque tenemos el tipo de testamento que puede ser muchas veces mancomunado. ¿Cuándo se da mancomunado? Mancomunado es cuando es los esposos o son los esposos o la pareja quienes dan su voluntad de que al fallecer alguno de ellos, el cónyuge supérstite sea quien herede. Y si fallecen los dos, pues por lo general ponen una cláusula que es para sus hijos. Esa es una de las clases de testamento que tenemos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que del todo no haga yo un testamento, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dicta la ley? Sí, tenemos que hacer un proceso sucesorio. Y aquí es importante establecer qué es un proceso sucesorio. Si hay testamento, se hace un proceso sucesorio en sede notarial, que es una de las ventajas por lo rápido que es el mismo. Es decir, ante un notario se presenta. Pero para poder ejercer un proceso sucesorio en sede notarial, no deben haber menores de edad, no deben haber incapaces y todas las partes deben estar de acuerdo. Si no, pasamos a lo que es el proceso sucesorio en vía judicial. Este ya comprende 5 etapas. Dentro de esas está la apertura,
Posteriormente de la apertura en el proceso judicial viene lo que es el inventario y avalúo de todos los bienes, posteriormente la declaratoria de herederos, luego viene la junta de herederos y finalmente la partición. Híjole. Es todo un proceso, por eso le dije, si lo hacemos en sede notarial con esos requisitos es mucho más expedito. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la posibilidad de desheredar a una persona? ¿Lo puedo hacer? Sí. El testamento se puede revocar. Y aquí esa es una muy buena pregunta, Patricia. Porque las personas dicen, es que me dejaron la herencia. Pero puede ser que la persona, el causante, que es la persona que fallece, revocó ese testamento con posterioridad o lo modificó. ¿Cómo sabemos eso? Y es muy importante, este es un tip que le vamos a dar a los televidentes. Si una persona fallece, acudimos al Archivo Nacional, damos su nombre completo, su número de cédula, y ahí nos van a decir cuáles son los testamentos que ha tenido, si los ha revocado, y la última voluntad. Bien, ahora ¿qué pasa, por ejemplo, con, bueno, hubo una noticia hace poco de una mujer que desheredó a sus hijas, a sus 2 hijas, y esto por maltrato psicológico. Es decir, uno solo en el testamento por ponerla desheredo, no quiero que reciban nada, o tengo que demostrar algo negativo para poder desheredarlas. No, es una voluntad. Okay. Es la voluntad de la persona que comparece ante el notario público a decir, esta es la forma en que yo deseo heredar, en que yo quiero testar. Si hay un maltrato psicológico, como dije anteriormente, la persona puede modificar su testamento, puede revocarlo y hacer un nuevo testamento. Incluso en este caso hemos tenido que asuntos donde la persona dice desheredo, o sea, revoco el testamento, mi voluntad, y lo voy a donar a una institución benéfica del Estado, por ejemplo. ¿Hay casos específicos, licenciado, o simplemente, como usted lo dijo, voluntad propia de desheredar? No, es voluntad propia de desheredar. Propiamente, el testamento surte su efecto cuando la persona fallece, que es cuando el causante del testamento, del proceso sucesorio, fallece, ahí se debe ejecutar el testamento, pero en vida es donde puede desheredar. Aquí sí hay una particularidad, Patricia. ¿Qué sucede si realmente esa persona causante heredó o testó estando en un círculo, por ejemplo, de violencia doméstica, o estando en un aspecto de enajenación mental, o estando en una situación donde la persona a la que le dejó su herencia realmente tenía un maltrato psicológico y emocional para con el causante? Bueno, se abre el proceso sucesorio, sea ya bien en sede judicial o notarial, y los otros legítimos herederos que no están dentro del testamento deben demostrar con prueba idónea precisamente que esa persona o estaba en el estado de enajenación mental o su voluntad fue viciada por estar en un círculo de violencia doméstica, o porque a la persona heredera, entre comillas, le causó una situación emocional y psicológica que la perturbó o que perturbó al causante para hacer ese acto. Exactamente. Don Pablo, inician las consultas porque precisamente tenemos nuestra línea abierta 88820606 y un caballero pregunta: yo recibí una herencia en algún momento de mi vida y ahora quiero dejarle esa herencia a mis hijos. ¿Cómo debe proceder? Igual, él debe realizar su testamento. La herencia que él recibió ya está adjudicada a él. En ese momento, él debe realizar su testamento, poner su manifestación de voluntad testamentaria ante un notario público. Básicamente. Básicamente, sí. Okay. Si no lo hace... Si la tiene guardada en una gaveta. Sí, si no lo hace, si lo tiene guardada en una gaveta o debajo del colchón, como dicen popularmente,
entonces se debe abrir un proceso sucesorio judicial, que es la sucesión legítima. ¿Por qué? Porque no hay testamento de por medio. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo fallezco, heredo y de repente por ahí que sale una hija o un hijo que no estaba, digamos, reconocido, reclamando la propiedad tal o parte de la herencia, pues? Sí, los hijos que no están reconocidos pueden apersonarse al proceso sucesorio. Y ahí ya todavía el proceso judicial se hace más largo. Muchas veces hay que hacer una exhumación de cadáver para ver el ADN, ver la situación de por qué no se reconoció, si ese padre en algún momento no lo reconoció, pero sí le daba alimentos o sí colaboraba con la manutención de esta persona, etc. Él debe demostrar, al ingresar al proceso sucesorio, que es un hijo que, aunque no está reconocido, sí, sin haber testamento, sí está legitimado para poder participar del mismo. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con una muchacha que nos está haciendo la consulta también, de que ella dice que cree que en algún momento ella recibió herencia, pero se la escondieron ahí? ¿Hay algún lugar donde uno pueda ir a averiguar si verdaderamente alguien le dejó, algún familiar le dejó algo? Claro. Recordemos los dos tipos de proceso sucesorio, el notarial y el judicial. Si es en vida judicial, en la Junta de Herederos, que hablábamos de las diferentes etapas, en esa Junta de Herederos se va a disponer, junto con la partición, que es la etapa final, quiénes son los herederos que recibieron de esa herencia, y ella puede ir a solicitar una copia certificada del expediente, incluso hacer un proceso de ejecución. Si es en sede notarial, Patricia, ella tuvo que estar de acuerdo, es uno de los requisitos en sede notarial, acudir al notario público que realizó ese proceso sucesorio notarial y pedirle un testimonio. O bien, cuando se ejecuta esa sucesión notarial, acudir al registro cuando estamos hablando de bienes. Bien, tenemos otro caso de un amigo televidente y nos dice que el padre le heredó a los dos hermanos un lote, ¿verdad? En partes iguales, a la mitad, uno para acá y uno para allá. Pero en uno de los lotes, el señor, más adelante se le ocurrió construir y hasta ahí iba todo bien. Pero ahora el papá le dice a este muchacho en esta parte, no, yo quiero que me devolvas el lote, o, ¿verdad? Porque, ¿ahí qué pasa? ¿Ese dicho popular de lo regalado no se quita o sí se puede quitar? Ok, vemos si es mediante testamento, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el testamento surte el efecto cuando la persona muere. Si es pero ya en si vida... él dice que lo heredaron en vida. Si es en vida, y le dice, hijos, yo los voy a heredar, y realiza el traspaso mediante donación de esos terrenos, ya no se puede hacer nada. No puede decir, bueno, lo voy a desheredar. Salvo que este señor diga, bueno, cuando yo heredé estaba en una situación de enajenación mental, o estaba en un proceso donde no tenía la capacidad volitiva y cognitiva para hacerlo, o estaba en un proceso de violencia intrafamiliar. Ahí el señor puede mostrar que su voluntad no fue libre. Sin embargo, viene una situación, y el notario público, que es el que da fe pública de esa situación, entra un papel muy importante del notario. Si el notario dio fe pública, es porque el señor tenía realmente la capacidad volitiva y cognitiva. Si el notario obvió esa situación, el notario es responsable, no solo administrativamente, sino penalmente, de realizar ese acto fraudulento en perjuicio de la persona que heredó, pero sí, o que dio su herencia mediante el traspaso en vida. Si no es mediante traspaso, no hay ningún problema, porque el testamento se ejecuta hasta que la persona muera. Ahí lo que tiene que hacer el señor es revocar el testamento. Tamaño problema, ¿verdad? Porque ahora tiene una casa en su propiedad además. Pero bueno, cambiando de tema y hablando de otro caso que nos escribe también una familia preocupada, porque vean ustedes, el padre tiene 80 y pico de años, nos dice.
son 4 hijos. Él tiene 2 propiedades, ¿verdad? Que eventualmente pues podrían estar repartidas entre los 4 muchachos. Pero resulta que el papá dice que no quiere hacer testamento, que eso no, todavía me falta vida, ¿verdad? Pero hay una muchacha jovencita que está ahí atrás de esos zapatos, como dicen por ahí, sí. Ya les está preocupando a los muchachos. ¿Se puede hacer algo en ese caso? Sí. Lo único que se puede hacer, Patricia, es ver cómo está la condición mental y, de nuevo, de la capacidad cognitiva y volitiva del señor. Si realmente no está comprendiendo la situación, hay que iniciar un proceso de insania o salvaguardia. Anteriormente era insania, luego vino la ley de salvaguardia, en resumen, ¿verdad? Porque es de la protección de personas con una discapacidad, etcétera, y con la reforma al Código Procesal Civil que tuvimos hace unos cuantos meses, nuevamente viene a ser un proceso como de insania. Declarar a la persona insano o declarar a la persona que no tiene la capacidad o que tiene una discapacidad especial. Es un proceso que se presenta ante el juzgado de familia y de esa forma detener momentáneamente una posible herencia a la persona cercana que anda detrás de esos zapatos. Cuerdito y perfecto, nada que hacer. Nada que hacer, ya es la voluntad de él. Nada que hacer, la voluntad es de él. Pero bueno, tenemos otra consulta y nos habla un muchacho. Son 9 hermanos, una familia grande que heredaron los 9 hermanos alguna propiedad, pero en este momento pues la mayoría dice, o algunos dicen, yo quiero vender, dicen 7 de ellos, ¿verdad? Queremos vender para que a cada uno nos toque su parte y cada uno hacer lo que quiera con ese dinero. Pero 2 de ellos están totalmente opuestos a la venta. ¿Qué procede aquí? ¿Qué pueden hacer? Si es una propiedad que puede segregarse, entonces se realiza una segregación de toda la propiedad en lotes. Entonces, a cada uno ya va a tener su parte y puede realmente disponer de ella. Si no fuera así. Si la propiedad no permite la segregación, todos tienen un derecho. Y lo que hay que hacer es acudir a un proceso civil para venir y decirle al juez civil, mire, yo tengo un derecho y no estoy obligado a continuar con los demás. Ese proceso, Patricia, va a terminar probablemente con la siguiente situación. 2 posibilidades. La primera, que el juez diga, bueno, vamos a tener que ejecutar, rematar la propiedad y darle a cada uno por partes iguales. Y la segunda, bueno, se hace un avalúo de la propiedad, se divide entre ellos y le dicen al resto que, o a los dos que no quieren vender, ok, este es el monto de ustedes. Pero ya quien ya lo determina es un juez mediante un proceso civil, que es totalmente aparte e independiente del sucesorio. Imparcial totalmente. Sí, así es. Queda clarísimo entonces. El licenciado Solano, muchísimas gracias. Muchas preguntas surgen al respecto, pero hay que poner las cosas y la casa en orden, ¿verdad? Sí. Así lo dicta el señor también. Así Muchas es. gracias. Con mucho gusto. Y nada más recordarle a los televidentes, por favor, para evitar esos problemas familiares que son de todos los días, dejemos nuestro testamento hecho para que no haya conflicto con la familia. La persona fallece y la familia entra en una guerra. O la persona fallece y la familia dice, ¿qué hago si ahora tengo que iniciar un proceso que lleva varios años? Ni hablar. Muchísimas gracias. Para servirle, con todo gusto. Día. Continuamos con Verónica. Adelante, Verito. Gracias, Pati. Muchas veces, o es generalizado que escuchamos hablar que el colesterol malo, que el colesterol bueno, pero realmente, ¿qué tiene el malo que lo hace malo y qué tiene el bueno que lo hace tan bueno? Y cómo mantener los niveles en óptimas condiciones. Hoy vamos a hablar de este tema y el doctor Pablo Cibaja nos va a explicar y ampliar la materia. Así que le damos muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos con esa explicación. ¿Por qué de manera popular uno conoce colesterol malo y colesterol bueno? ¿Qué hace malo a uno o bueno al otro? Ok, pues tenemos 2 tipos de colesterol. Bueno, tenemos 4 tipos realmente, pero 2 importantes que se conoce como el HDL, popularmente conocido como el colesterol bueno, y el LDL, conocido como el colesterol malo.
En proporción el colesterol bueno lo que hace es recoger colesterol y este lo lleva al hígado para ser excretado e eliminado del cuerpo. El LDL a consecuencia pues es importante, pero a la vez hace depósitos de colesterol en las arterias. Esto afecta de manera sistémica al organismo, afectando las coronarias, por ejemplo, que es el corazón, afectando las carótidas, que es una de las arterias importantes que irrigan el cerebro, y posteriormente puede afectar incluso la aorta abdominal, generando síntomas bastante importantes que ponen en riesgo la vida del paciente. Doctor, acá tenemos un par de pelotitas, sí, claro, y creo que con esto podríamos ilustrar lo que usted estaba explicando de una manera más sencilla. Claro. Bueno, al hablar de colesterol bueno y malo, sabemos que el HDL, con sus siglas en inglés, significan lipoproteínas de alta densidad, como podemos ver representado aquí. Esto se denomina alta densidad. ¿Este sería el malo, doctor? Este sería el bueno, el HDL. Este sería el bueno. Es correcto, que es de alta densidad. Posteriormente tenemos el LDL, que es una lipoproteína de baja densidad. Al ser un poco más pequeña en su densidad, pues esta puede obstruir los canales de las arterias, generando ahí placas de ateroma, generando consecuencias, como habíamos explicado, en el paciente, como cuáles, obstruir las arterias, generando sintomatología, y posteriormente si esto se empieza a acumular en las arterias como tal. Como podemos ver, tal vez como una manguera que se ve obstruida, pues una manguera que no tiene obstrucción, pues el agua fluye de manera sencilla, ¿verdad? Pues un flujo constante. Al verse obstruida, esta agua sale con más dificultad y pues tal vez no vamos a tener un adecuado flujo de agua. Pues la sangre podemos verlo como el agua y las arterias como la manguera. Entonces, al haber obstrucción, pues genera a consecuencia bajo flujo de sangre en el organismo, generando síntomas en el paciente. Muy bien. Ahora, doctor, vamos con los niveles, porque claro, a veces uno no estoy bien, estoy mal. ¿Cuáles deberían ser los niveles adecuados del colesterol malo y del bueno? Ok, perfecto. Pues los niveles óptimos según un paciente normal, digamos que no tenga comorbilidades, o sea, que no tengan enfermedades asociadas, se maneja un LDL menor a 100. Un casi óptimo, digamos, un paciente joven que tal vez tiene una alimentación balanceada. Bueno, a veces es mala porque nosotros mantenemos un sedentarismo, a veces por el trabajo no podemos comer adecuadamente, pues se manejan niveles casi óptimos de 101 a 129. Esto es, digamos, aceptable en un paciente que no tenga factores de riesgo. Ya un nivel intermedio, pues ya van a 130, 159. Pues ya aquí se encienden las lucecitas, doctor. Exactamente, ya cuando estamos por acá, ya las alarmas tienen que estarse prendiendo, ¿verdad? El alto, pues ya estamos hablando de 160, 189. Y ya la zona de peligro en que el paciente, pues ya tiene que ir por lo menos al médico, pues ya estamos en 190. Ya esto es un paciente riesgoso, doctor. Claro. ¿A qué se expone un paciente con un nivel como este de colesterol malo? Puede deberse a un síndrome coronario agudo como el infarto agudo del miocardio, puede generar un evento cerebrovascular, como el famoso derrame que llamamos, y estos niveles pues son bastante alarmantes en los pacientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si un paciente pues no tiene ninguna comorbilidad como la diabetes, hipertensión arterial? Pues ya como trabajando con rangos un poquito elevados no es tan preocupante, pero si estos rangos se elevan a un paciente que tiene diabetes, pues todavía se eleva exponencialmente el riesgo de un posible... Claro. Ahora, doctor, en el caso del bueno, ¿cuáles serían los niveles óptimos? Pues manejamos en mujeres unos niveles un poquito más altos debido a que la mujer maneja más masa grasa que los hombres. Entonces, los niveles manejan entre 45 a 50 en mujeres y en hombres de 35 a 40. ¿Por qué? Porque el hombre maneja más masa magra que grasa. Por esto es debido a que el hombre también maneja HDL un poquito más bajo. Ok, pero esto sería lo ideal entonces, doctor. Esto sería lo ideal, es correcto. Ahora, una paciente que tal vez maneja un estilo de vida un poco sedentario, pues muchas veces estos niveles se ven afectados. A veces con solamente hacer ejercicio, pues estos niveles ascienden de manera digamos, aceptable. Ok, ahora doctor, en esta, que es como tal vez el área más preocupante, ¿cómo los mantenemos a raya? ¿Cómo tratamos de estar en estos niveles óptimos? Ok, pues el tratamiento de primera línea, en todas las guías que podemos observar, siempre va a ser la dieta del ejercicio. Pues las dietas que se manejan con grasas saturadas elevan estos niveles.
Y las dietas mediterráneas que manejan grasas insaturadas, pues logramos mantener los niveles normales. ¿Cuáles son esas grasas insaturadas, doctor, a nivel de alimentos, ejemplos? Ok, por ejemplo, pues cocinar con aceite de oliva, por ejemplo, utilizar grasas vegetales, por ejemplo, también usar las almendras como una fuente de grasa vegetal. ¿El aguacate? ¿O que se habla del aguacate también doctor? es un componente importante en Costa Rica, pues igual que México consumimos bastante aguacate, ¿verdad? Cierto. Entonces esto nos ayuda a mantener una dieta un poco más balanceada. Okay. ¿Y a nivel de ejercicio, doctor? A nivel de ejercicio se recomienda hacer más o menos ejercicio aeróbico por lo menos de 20 a 30 minutos todos los días. Pues entre más ejercicio aeróbico hagamos, mejor vamos a mantener un estilo activo. Porque lo que sucede con el colesterol es que se empieza a aumentar. Y sucede que si usted no consume esa grasa, pues empieza a acumular. Entonces, usted al activar su sistema aeróbico, su ejercicio aeróbico, pues este colesterol se empieza a consumir y de manera que el HDL funcione mejor, eliminando todo el HDL acumulado en las arterias y lo elimina a través del hígado. De alguna manera, doctor, para ilustrarlo, ¿se puede llegar a comer este verdecito? Porque como si fuera Pac-Man, por decirlo de alguna... Es correcto. Lo lleva a captar y lo lleva al hígado, que es la fuente donde se produce el colesterol, y este desaparece a través de bilis, es correcto. Entonces tenemos que enfocarnos en mantener el HDL elevado, es correcto. Es que elevado y aquí disminuido. ¿Eso sería lo ideal? Eso sería lo ideal, en proporciones adecuadas. Muy bien, como ya lo hemos señalado. Es correcto. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho la explicación. Claro, nos queda muy claro. Muy amable, doctor. A ustedes. Ítalo. Y es que todos sabemos que las legumbres, ya hablemosle de frijoles, de garbanzos, las leguminosas están llenas de proteína y llenos de fibra, pero ahora son perfectas para hacer mantequillas y por eso el chef Esteban Loría y Paola Delgado nos dicen cómo hacerlas. Ahora, mi chef, ¿uno puede hacer mantequillas de cualquier leguminosa? Correcto, de cualquier leguminosa. Tenemos de frijol negro, de garbanzos, de lentejas. Son muy simples de hacer. Ahora, vamos poco a poco. Okay. ¿Cómo hacemos para amarrarlas, para que queden así amarraditas? Ok, eso lo que hacemos es procesar el grano, ¿verdad? Y agregarle algún tipo de grasa. Vamos a agregarle, puede ser aceite de coco, mantequilla clarificada, almendras, que nos va a generar bastante grasa. Entonces lo que hacemos es moldearla y nos da esta textura. Ahora, vamos uno a una. Okay. Este es un ejemplo muy bueno. ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos lenteja, tenemos culantro coyote y ajo. Vea la delicia. Y ahora, ojo la textura. Esto queda mucho mejor que una mantequilla. Queda mucho mejor. Ahora, doctora, aquí tenemos una bomba de nutrientes en el pan, ¿verdad? Claro, claro. Ahí tenemos que ver la diferencia que tenemos entre una mantequilla común, ¿verdad? Que es únicamente grasa. Exacto. Y en este caso aquí estamos obteniendo proteína, estamos obteniendo fibra, estamos obteniendo un montón de nutrientes de la leguminosa acompañado de esa grasita que también nos va a ayudar a mejorar la absorción de nutrientes. Ahora, al decir mantequilla estamos hablando de grasa, pero lo hablaba Patricia hace unos minutos. ¿Esto es grasa buena? Exactamente, esto es grasa saludable, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, la mantequilla clarificada, que es para quitarle los sólidos lácteos, por decirlo así. De esa manera mejoramos el tema de alérgenos, ¿verdad? En el caso de las leguminosas, en el caso del maní, por ejemplo, que también es una leguminosa, pues tenemos un aporte de grasa importantísimo. Ahora, Esteban, hay que dejar claro cómo llegamos de esto a esto. O sea, ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer en casa? Aquí lo que hacemos es normalmente cocinar la leguminosa como se cocina normal. Vamos a agregar, en este caso tenemos una de garbanzos con maní. Entonces, procesamos lo que es el maní, procesamos el garbanzo y nos va a dar esta textura. El maní tiene grasa saludable, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a dar. Refrigeramos y nos va a dar esa textura. ¿Esta es la textura que va a dar? Correcto, esa es la textura que nos va a dar. Esta es un poquito más durita, más ¿verdad? Durita, correcto. Esa. Porque tiene, ¿verdad? Tiene bastante fibra. Ahora, hay personas que les falta mucho la proteína o tienen dietas especiales. ¿Cuál recomienda más, doctora? En este caso, la de garbanzo sería ideal con mantequilla, porque con maní en ese caso. ¿La ponemos ¿Por aquí? qué? Exacto. ¿Por qué? Porque el maní va a tener alrededor de un 50-54% de grasa, además vamos a tener un porcentaje alto en proteína y la proteína tanto del garbanzo que va a tener propiedades impresionantes. Ahora, esto es bueno para la gente que necesita la grasa, necesita la proteína. Claro, claro. Por ejemplo,
los veganos o los vegetarianos tendríamos una opción impresionante. Claro. Ahora, mi chef, ¿aquí qué tenemos? Porque no es solo frijol. Ahí lo que tenemos es frijol negro, tenemos chía y tenemos almendras. Hombre, aquí tenemos proteína, carbohidrato, tenemos fibra. de todo un poco. Y tal, es una ventaja. No solo la podemos usar para untar, ¿verdad? La podemos usar para hacer diferentes preparaciones, para hacer un salteado de vegetales, para saltear una pasta. Todo eso lo podemos utilizar. Qué delicia. Ahora, para guardarla, mi chef, y que no se nos queme ahí en el congelador. Lo que hacemos es nada más refrigerar, simplemente nada más refrigerar, no hay ningún problema. Les va a durar buen tiempo. Ahora, tenemos aquí frijol, pero no solo frijol. No, aquí tenemos un frijol rojo y lo quise combinar con aceite de coco, ¿verdad? Para hacer como algo caribeño, ¿verdad? Como el tipo rice and beans, pero entonces, y nos queda súper bien también. Ahora, doctora, sabemos que cada vez que comemos frijoles o lentejas nos duele el estómago. ¿Eso nos va a pasar con las mantequillas? En este caso no, porque primero, es un frijol de buena calidad. Segundo, lo remojamos antes de cocinarlo. Y tercero, es molido, que eso hace que la absorción de estos nutrientes sea mejor y el factor de flatulencia se disminuya. Entonces sería muchísimo mejor tolerado para aquellas personas que tienen problemas intestinales. O sea, no se nos va a inflar el estómago tanto, tal vez como si comiéramos una taza de legumbres normales. Exactamente, de frijol entero fresco, por decirlo así. ¿Cuánto nos estamos llevando de proteína, doctora, más o menos? Más o menos, entre 2 cucharadas a 3 podríamos tener 2 gramos de proteína, de 2 a 3 gramos de proteína, que la mantequilla común no tiene. Ahora, para adultos mayores, esta es una gran opción también. Claro, claro, porque ahí pensemos en que un adulto mayor que tiene problemas de dentición y que además tiene problemas intestinales, podríamos mejorar muchísimo con que le agregue esto al pancito, con que le agregue esto, por ejemplo, si quiere hacer una hamburguesa. Entonces le vamos a ir agregando valor nutritivo a los alimentos y que esté bien nutrido. Ahora, Esteban, a veces queremos darle una bomba de nutrientes a nuestros hijos. Correcto. Y queremos darle frijoles y queremos darle almendras. Aquí está todo puesto, ahí nomás. Ahí está todo, esa es la idea, hacer preparaciones que nuestros hijos consuman, ¿verdad? Como te digo, esta es especialmente para saltear unos vegetales también, una pasta que haría increíble, entonces podemos hacer muchas variaciones. ¿Cuánto se dura haciendo una mantequilla, más o menos, en promedio? Te dura alrededor de una hora, empezando desde cero el proceso, ¿verdad? Porque hay que cocinar lo que es la leguminosa y procesar. Ahora, primero usted dejó remojando para no tener problemitas en el estómago. Correcto, siempre así, dejamos remojando. Este sí lleva un poco menos tiempo de remojo, ¿verdad? Porque es muy suave. El garbanzo sí da un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de guerra. Sí, hay que dejarlo un poquito más. Ahora, doctora, estábamos hablando también de los frijoles. La gente le tiene miedo a hacer este tipo de preparaciones, pero que se vayan, que hagan esto también. Claro, claro. De hecho, bueno, la semana anterior fue la semana de la nutrición, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de la biodiversidad. Y aquí los frijoles, en Costa Rica hay miles de variedades. Entonces tenemos que aprovechar este montón de nutrientes que tienen los frijoles, ¿verdad? Como les decía siempre, fuente de hierro, fuente de fósforo, fuente de magnesio, ¿verdad? Entonces, que consuman los frijoles, que consuman los garbanzos, que consuman las lentejas, van a tener muchísimos nutrientes que no tendrían, por ejemplo, en otros alimentos que tienden a comer más pancito, más otras cosas. Y, por ejemplo, en este caso estamos combinando este carbohidrato del pan, pero acompañado de esos frijoles. Entonces, ahí tenemos, pues, animarse a hacer esto también. Doctora, muchas gracias. Y mi chef, le quedaron deliciosos también. Ahorita lo pruebo. Excelente. En este momento pasamos a las noticias de Pretel con las noticias de cada hora. Y a la vuelta, Cosas Veredes con Andrés y Verónica. ¿Listos para falso o verdadero? Invitadísimos en casa a participar en esta dinámica. Y cuando hablamos de nuestros derechos como pacientes, y el doctor se puede durar más de una hora, y muchas cosas más que generan dudas y mucha cólera a veces entre nosotros. Bueno, ese es el tema de hoy. Está con nosotros la doctora María Fernanda Sánchez. ¡Eso, mi doctora! ¡Qué bárbara! Esa sí sabe, esa sí sabe. Es un gusto tenerla. Esa sí sabe. Muy bien, y en nuestro elenco, por supuesto, nuestros compañeros, pero Alejandro Camacho hoy. ¡Eso, chavito! ¡Qué bárbaro! Ya está cacharpeado, ya está cacharpeado, hombre. Ok. Bueno, vamos a ver. Ítalo. Sí, señora. ¿Listos? Vamos. Si me dicen que llegue a la cita 15 minutos antes y el doctor no llega, pasa una hora, ¿deben reprogramarme la cita? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Dónde tiene que estar ese doctor? Tiene que estar ahí 15 minutos antes, dándole la atención que uno se merece. Bueno, tienen que reprogramarla porque también se está incumpliendo de parte del doctor en este caso. Y claro que tiene uno el derecho de que se le reprograme porque también no pueden jugar con el tiempo de uno. Eso es. Ajá. ¿Verdad? Ale.
Uno tiene el derecho, pero no inmediatamente. O sea, no te pueden atender el mismo día. Te llaman, te reprograman para cierto cantidad de X tiempo, qué sé yo, 15 días, una semana, un mes, pero no inmediatamente. Ah, la puchica. Pero, ok, falso, entonces no... Sí, para mí, o sea, reprogramación directa no. Ok, usted puso falso. Directa, ahí, no. Vamos a ver. Doctora. Entonces, sí, bueno, en este caso nosotros estaríamos reprogramando a posteriori la cita del paciente. No se podría hacer inmediatamente el mismo día. En especial hay que considerar que nosotros como profesionales de ciencias de la salud, usualmente cuando damos consulta es después de haber hecho cirugía, después de estar atendiendo a pacientes que están hospitalizados y ahí se pueden presentar emergencias o pueden haber casos fortuitos y el médico no puede llegar a atender al paciente. Entonces se reprogramaría, digamos, oportunamente la cita del paciente que se canceló. Qué pecado. Un poquito de las dos. Muy bien, excelente. muy bien, estamos bien. Nunca reprogramarlo el mismo día porque el doctor ya no llegó tarde. Ok, vamos con la segunda. Dele, a ver. Si en la cita está un doctor diferente al que me atiende siempre y tras de eso medio lee el expediente, ¿puedo pedir que me vuelvan a dar otra cita? Claro que sí. Sí, claro. Usted tiene todo el derecho a que la atienda, al que usted necesite que la atienda, que le lleve el expediente poco a poco. Entonces sería verdadero, querido Watson. ¿Es verdadero? Ok, concentrémonos, Italito. Es verdadero, Ajá, sí, ¿verdadero? claro. Porque también tenemos el médico que queremos que nos vea y que él es el que conoce cada uno de nuestro expediente, todos los detalles. Quiero que sea con él. Sí, con él. Verdadero, por supuesto, todos tenemos un médico de cabecera, no obstante, a veces pues, los campos son limitados, a veces queremos, el médico no tiene campo. Igual ahora con lo que es el nuevo sistema EDUS, que es lo que utilizan los médicos, ¿verdad? Ya es un expediente digital donde todos están familiarizados con las patologías o con todo lo que... ¡Hombre, un aplauso! ¡Qué lindo que habla! Oiga, y salía en combate, ¿ah? ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, efectivamente uno debería de tener siempre un colega que le dé a uno un seguimiento continuo. Claro. Habiendo dicho eso, si me programan a otro colega a que atienda a mis pacientes es porque tiene las mismas capacidades o inclusive puede ser que supere las mías para atender al paciente ese día. Nuevamente pueden haber casos fortuitos o pueden haber inconvenientes, entonces le reasignan a otro colega para que atienda al paciente de ese día. Habiendo dicho eso, uno también puede llegar y solicitar que me reprogramen la cita para que me atienda el médico con el que yo me siento no quiero ese médico. Claro. Porque no quiero ese colega. O sea, sí se puede. Verdadero, muy bien. Ok, atentos. ¿Puedo poner una queja si el doctor que me atendió ni siquiera me volvió a ver, no le dio importancia a mis preguntas y tampoco me examinó? Ya hay muchachos, Claro, hay verdadero. Por supuesto. Hay doctores que llegan, sí, siéntese ahí y no, que le den la importancia que el paciente se merece. Eso es verdadero. Okay. Eso es verdadero. Todos queremos que también nos den una solución pronta, rápida o por lo menos respeto, que se nos escuche y que se nos preste atención. Sí. Por supuesto, es verdadero. Igualmente sabemos que los médicos tienen una limitante de tiempo para atenderte. Igualmente, por más limitado que sea, tienen que dar la mejor atención. Tienen que dar el mejor servicio. Igualmente para los pacientes hay una plataforma de servicios, ¿verdad? Que le puedes ir a poner cualquier tipo de quejas. Ok, ¿nos podemos quejar? Sí, por supuesto. Claro. Todos tenemos derecho a tener una atención médica de calidad, a donde sea en confianza. Lo establece así tanto el Colegio de Médicos y Cirujanos como la ley de deberes y derechos de los pacientes. Entonces, sí, todos nosotros como pacientes tenemos derecho a interponer una queja si sentimos que no se nos atendió apropiadamente. Tome acetaminofén y de ahí se va uno a la casa. Ahora, si estoy frente, ¿verdad? Esperando un diagnóstico, estoy con algún padecimiento, ¿puedo pedir una segunda opinión de otro doctor en el mismo centro hospitalario? Yo siento que sí. Claro. Sí, si uno está dudoso, lo que tiene mejor es estar seguro. Yo creo que sí, también tenemos el derecho, ahora lo dijo la doctora, de poder requerir una información veraz y si no quedo contento con alguien, puedo también solicitar la opinión de otro doctor. Sí. Totalmente válido, por supuesto, las opiniones nunca están de más, puedes pedir hasta 2, 3 opiniones, ya sea del mismo centro médico, un doctor privado o de otro centro médico, válido, totalmente. Sí. Doctora. Entonces, efectivamente, tienen toda la razón. Uno puede solicitar una segunda opinión. Sí hay que tener en consideración de que en Costa Rica, usualmente en los centros de salud, tanto privados como públicos, la gente no está acostumbrada a que los pacientes soliciten segundas opiniones. Entonces, puede ser que inicialmente, conforme vaya cambiando la actitud de los pacientes, se convierta como algo más natural y se haga
de una forma muchísimo más fácil que como actualmente se está planteando. El doctor se puede resentir un toque en un Sí, principio. claro, sí. Y además hay que pagar la segunda cita para la segunda opinión. No están acostumbrados. Entonces, nosotros como profesionales no estamos acostumbrados a que la gente Bueno, pida pero segundas opiniones. Me parece bien porque esto iría en pro de una muy buena atención a la ciudadanía. Correcto. Sí, claro. Claro, pero con el bolsillo manda. Claro, de otra cita, va a Ok, pagar uno. vámonos. Si una señora se queja de mucho dolor y pide a gritos una inyección, ¿la enfermera se la tiene que poner? Se la tiene que poner, por supuesto que sí. Falso. Se la tiene que poner. Se si la está tiene que con- poner, usted Se la dice tiene falso. que poner, totalmente No se la verdadero. tiene que poner. Se la No. tiene que poner, Pero- P-O-N-E-R, poner. Andy. Esto es falso, porque lo que diga tal vez uno como paciente que quiere que le sane, que le quiten el que le dolor. quiten el dolor, pero no siempre es esa la vía de la cual debe hacerse. ¿verdad? Entonces, Ok. Hay que aguantarse Hay el que dolor ahí esperarse. sentado. Ale, hay que esperar. Por supuesto, falso, lo que dice el compañero tiene muchísima razón, ¿verdad? A veces hay un cuadro clínico detrás de todo, ¿verdad? No se puede suministrar cualquier medicamento así que porque después así. no sabemos qué era, lo No, no, que ok. podría ser. Vamos a ver qué Exactamente. dice la experta al Muchachos, respecto. se muere uno en una Entonces, la silla. respuesta correcta sería falso. Falso, claro. Entonces, desafortunadamente, hay personas... Yo lo dije. Es falso, o sea, nosotros es no falso. podemos ponerle tratamientos inmediatamente a un paciente. Jamás. O sea, en especial porque la situación que se está diciendo es que es una enfermera la que se lo tiene que poner. Entonces, hay pacientes, desafortunadamente, que tienen drogodependencias y entonces vienen con conductas Además. buscando que se les den tratamientos a los Peligroso cuales ellos eso, sí. son adictos. Entonces, a veces llegan, gritan, se tiran en el piso, empiezan a llorar, ley de una vez. como O sea, parte del comportamiento para obtener falso. la droga. Sí, falso. Entonces, Gracias es a falso. Dios, don Ítalo no es enfermero. Eso no, sí, es falso Excelente. totalmente. Muchachos, Esa en tarea Yo, el Martín, a diestra y caso... siniestra, seguro. Sí, en el caso de un paciente que se le mantiene en ayuno por una operación, pero de repente pasan las horas, se pasa el día, puede pedir que le den comida. Ojo, todavía no le han Falso. pasado a sala. Falso, le pasó a mi papá que lo iban a operar y le pasaron la operación hasta las 2 de la tarde, no lo dejaron tomarse ni gotitas de agua, por decir. Sí, claro. Totalmente falso. Sí, Claro. eso es falso. Falso. Doctora, Entonces, dejaron decir por qué. bueno, esta en realidad no tiene una respuesta 100% correcta. Depende del centro hospitalario donde te están atendiendo y las políticas del hospital, exactamente. En términos generales, en Costa Rica, si te van a reprogramar para el la siguiente caja, día, te mantienen hacen en emergencias ayunas. 32 Pero hay horas. centros hospitalarios donde dirían, bueno, no se operó ahorita, son las 10 de la mañana, puede comer y hacer ayunas de 12 horas para la siguiente mañana, o le podemos dar líquidos claros, que sería como tomar un té, tomar una sopita que no tenga, digamos, ok. carne, vegetales ni nada, y podría Mati. entonces comer algo antes de la cirugía, por o así sea, decirlo. esta es Mati, entre ¿verdad verdadero que y chavo falso. Exactamente. parece hijo de Andrés, véalo. ¿Qué pasó, chicos? No, parece el hijo de Andrés, vea. El hijo mayor de Andrés, Les vea. voy a quitar puntos. Les voy a quitar puntos. Ok, 11, vamos. Dele. Cuando me paso de casa y no tengo el recibo de algún servicio público para demostrar mi nuevo domicilio, siempre me tienen que atender si es que llego a un hospital. Sí. Porque me podrían Por decir, supuesto usted no que sí. pertenece, Ahora tiene que todos están los demostrar que datos. pertenece a esta Ahora hay zona. una base de datos muy completa y ahí lo pueden buscar. Y así nomás. Sí, así nomás. Es falso. Por argumento, ¿ah? Eso es falso. Usted tiene también que actualizar cada uno de sus, vamos a ver, de su información sí, quedó para que claro. pueda ser atendido en el centro en que le corresponde. O sea, usted dice que no lo atenderían. De qué barba, siempre negativo, ¿Verdad? ¿eh? Siempre negativo. Tiene que ser primero sus Sí, datos quedó, confirmados. sí, quedó Ok. clarísimo, sí. Que es ahí. Sí, Para que eso, es ahí, sí. para eso existe un monitoreo, ¿verdad? Siempre va a aparecer un paciente, a qué área pertenece, y si no pertenece al área, no es posible su atención. Entonces, en este caso, debería de, si no los tiene, va, los pide membretados y llena los formularios Muchacho. para O sea, usted enfermo va a ir a que me membreta, Sí, por favor, sí, es mis que así documentos. es, no, así es. señor, Si que lo si atiendan ahí. Si no, no te atienden. Te pueden atender en emergencias, pero previa... Eso es lo que iba a decir. No, ya habló Esto lo lo otro, haría ¿ah? en ¿Usted caso qué de puso, emergencia. por cierto? Yo Es que puse no me di verdadero, cuenta. totalmente. Ok, sí me pueden atender. Claro que Te lo pueden atender, Doctora. te pueden Esto lo atender en haría si es emergencias. una emergencia. Pero a Sí, nivel de exactamente. consulta Sí. médica, Eso- no.
¿Ya hablaron, chicos? Doctora. Si es un caso de emergencia, los casos de emergencia definitivamente en cualquier centro hospitalario te deberían de atender. En especial, los centros de emergencia usualmente tienen un servicio de triage, que es a donde se clasifica a los pacientes de acuerdo a la emergencia que presenta para ser atendidos de primero o esperar a ser atendidos. Y en este caso, bueno, en emergencias te tienen que atender. Mientras que si es en un servicio tradicional como una clínica, un EVAIS, ahí sí tienen que hacer la inscripción correcta del servicio. Aunque se esté muriendo, doctora. Pero entonces si te estás muriendo vas a un servicio de emergencias, para eso está emergencias, correcto. Y efectivamente va a decir el que esté más cerca. Lo van a atender. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, qué bárbara. Ella sí sabe. Excelente, doctora. Gracias, muchachos. Vale, gracias. ¿Quién fue el más efectivo? Deme un abrazo, dígalo. Todos aplausos. El hijo de Andrés. Ser sabia en la vida. Andrés y Andresito. Andresito. Muchísimas gracias. Bien, nosotros continuamos. Verónica. Mi señora, ¿cómo andan sus huesitos? ¿Sabe usted cómo está? Si hay buen calcio o no. ¿Sabía que hay un examen de laboratorio sencillo que le puede decir realmente cómo está? Hoy le vamos a hablar de ese examen y la encargada de hacerlo es Natasha Solano. Ella es microbióloga y nos va a explicar en qué consiste este examen. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, exactamente, en qué este movimiento y el agua me da miedo. A ver, ¿en qué consiste este examen, doctora? Bueno, este examen no se limita únicamente a la sangre, sino que además se puede hacer en orina. Y lo que se hace es detectar ciertos componentes o ciertas sustancias que están en sangre y en orina que me permiten ver el estatus óseo o el balance que debe haber entre el proceso de formación y de destrucción del hueso. Y eso se van a conocer como marcadores óseos o biomarcadores. Eso es lo que encuentra el examen o lo que detecta el examen. Exactamente, y se van a dividir en dos grupos, entre las pruebas que me permiten ver formación del hueso y las pruebas que me permiten ver destrucción del hueso propiamente. ¿Quiénes son los candidatos o las personas indicadas para hacerse este tipo de examen? Bueno, las personas que se deberían hacer este examen son obviamente las que el médico recomienda y además aquellas personas que tienen fracturas a repetición, que por ejemplo en sus actividades cotidianas, haciendo cualquier trabajo, cualquier golpecito leve, ya sufren de una fractura. También en aquellos casos en donde se tiene algún tipo de cáncer y hay riesgo de que se dé metástasis ósea, y en aquellas personas que tienen problemas o desbalances hormonales, ya sea a nivel de la glándula tiroides, de la glándula paratiroidea, e incluso en mujeres que están entrando a la época de la menopausia, que por el desbalance hormonal que hay en el cuerpo pueden sufrir descalcificación. Ahora, un examen como este, un análisis como este, podría determinar si hay osteoporosis o algún otro tipo de padecimiento de esta índole, doctora. Sí, claro. Bueno, generalmente se cree que el único examen que está disponible para ver osteoporosis es la densitometría ósea, pero complementario a esto tenemos exámenes de laboratorio como por ejemplo el calcio, la PTH, la vitamina D, que van a orientar al médico en el diagnóstico de osteoporosis y lo van a ayudar a tomar decisiones clínicas respecto al tratamiento. Usted mencionaba el calcio y vitamina D. Por ejemplo, en el caso del calcio, ¿cómo se determina? ¿Cómo se mide en este tipo de examen? Bueno, como les mencioné al inicio, el calcio se puede determinar tanto a nivel de sangre, específicamente en el suero, o a nivel de orina. Entonces, según la decisión del médico o según las recomendaciones que el médico dé, se puede tomar en orina al azar o en orina de 24 horas. Y para el caso donde se hace el examen a nivel de sangre en el suero, no requiere ningún tipo de ayuno ni ningún tipo de recomendación extra. ¿Y en el caso de la vitamina D? En el caso de la vitamina D, esta, como ya sabemos, se puede obtener de dos formas, a nivel de piel o también por ingesta diaria. Entonces, esta únicamente se va a poder cuantificar a nivel de suero por medio de exámenes de sangre, y para este sí es indispensable que el paciente tenga 8 horas de ayuno. ¿Hay alguna preparación previa antes de irme a realizar el examen? ¿Alguna restricción o no existe, doctor? Bueno, como les mencionaba al inicio, tenemos dos grupos, las pruebas que sirven para ver formación del hueso y las pruebas que sirven para ver destrucción del hueso. Entonces, para ver formación del hueso tenemos la fosfatasa alcalina y la osteocalcina, y para ver destrucción del hueso tenemos la vitamina D, el calcio, los fosfatos, la PTH, el pirilins. Entonces, cada una de estas pruebas va a tener ciertas recomendaciones. Entonces, lo mejor o la mejor sugerencia es que al momento de hacerse estos exámenes llamen al laboratorio al cual van a acudir y pregunten qué es lo ideal a la hora de presentarse. Muy bien. ¿Y resultados? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que nos den los resultados bueno, más o menos? El tiempo de respuesta va a variar entre los laboratorios, pero generalmente puede oscilar entre unas 3 o 4 horas. Ah, es muy rápido. Es bastante rápido, sí. Y de esa manera ya puedo, en caso de que sea algo preocupante, lo que tengo que abordar sería más rápido el abordaje. Exactamente. Lo ideal sería que se hagan no solamente una prueba, sino que la complementen con varias. Por ejemplo,
calcio, PTH, vitamina D y acudan al médico ya con los resultados para que él haga un correcto abordaje. Para que tome exactamente. No hablábamos de la edad de inicio de pruebas de este tipo. ¿Cuál es la edad recomendada? No hay como una edad recomendada porque pueden haber enfermedades de fondo que me pueden llevar a la descalcificación. Entonces, por ejemplo, en mujeres que están en la menopausia ya es recomendable que se lo hagan, pero pueden haber también niños o casos de personas más jóvenes que tienen algún tipo de cáncer o enfermedad de fondo como a nivel de la glándula tiroidea que pueden acudir a hacerse el examen para evitar que a edades muy tempranas se den problemas a nivel de huesos. Sería por recomendación médica. Exactamente, entonces. en momentos que presenten dolores de huesos, fracturas a repetición. Los síntomas que usted, las manifestaciones que usted mencionaba anteriormente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Pati. Bueno, y tenemos buenas noticias porque este 20 y 21 de julio, para que lo anoten en agenda, llegan los Globetrotters a Oxígeno Human Playground. Imagínense ustedes, los Globetrotters en nuestro país. ¿Y cuál es la forma de que usted pueda adquirir entradas? Dese la vuelta por Oxígeno, ahí puede comprarlas. Trucos, diversión y muchísima emoción con los Globetrotters en Costa Rica. Vamos aquí dando giros importantes y entreteniéndonos y pasándola muy bien con todos ustedes. Ítalo. Muchísimas gracias, Patricia. Y es que el vinagre de manzana, señora, le desintoxica el hígado y también le previene infecciones urinarias. Y por eso Rebeca Flores nos dice cómo utilizarlo. ¿De dónde se saca el vinagre de manzana, Rebeca? Bueno, el vinagre de manzana es el producto que se obtiene después de que fermentamos el juguito de manzana, ¿verdad? Entonces, inclusive lo podemos hacer en la casa, ¿verdad? Si nos gusta experimentar un poquitito, podemos hacer el juguito de manzana, dejarlo en un lugar oscuro, en un recipiente de vidrio, le ponemos una telita, ¿verdad? Y lo podemos hacer de forma casera. Ahí se van a formar ciertos ácidos como el ácido acético y el ácido málico, que es lo que le da ese saborcito tan característico, exacto, ¿verdad? Que es como un poquitito ácido. ¿Qué es lo que le hace tan bueno a la salud, Rebeca? Bueno, tiene muchísimos nutrientes, tiene vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, algunas del complejo B, también tiene minerales, sodio, potasio, magnesio, ¿verdad? Que son súper importantes para la dieta. Y todas estas características, ¿verdad? Le dan propiedades antimicrobianas, antioxidantes, puede ser un aliado para el tratamiento de la diabetes o para mantener los perfiles de lípido controlados, ¿verdad? Entonces es un alimento que realmente nos va a aportar muchos beneficios a la salud. Ahora, Rebeca, dicen que desintoxica el hígado, pero ¿cómo lo usamos realmente? Bueno, el vinagre de manzana de forma directa no puede desintoxicar el hígado, pero sí lo puede ayudar un poquito, ¿verdad? Okay. El hígado tiene una función de limpiar el organismo, ¿verdad? Y el vinagre de manzana, por sus características, nos va a ayudar a eliminar ciertos metales como el aluminio. Entonces, tal vez no lo desintoxica, pero le alivia un poquito la carga. Exactamente. Ahora, en el caso de las infecciones urinarias, eso sí le manda el doctor mucho vinagre de manzana. Claro, porque el vinagre de manzana tiene propiedades antimicrobianas, ¿verdad? Entonces, tal vez lo podemos usar de forma preventiva para evitar ya sea tanto infecciones urinarias como cualquier otro tipo de infección, ¿verdad? Bueno, y cuando me dicen dieta, dicen, tome ese vinagre de manzana para que empiece a adelgazar. Bueno, ¿es cierto o es un mito, ¿verdad? Bueno, a mí me encantaría decirles, ¿verdad?, que el vinagre de manzana nos va a hacer le va a bajar los kilos. Pero de forma directa no hay ningún alimento, ¿verdad?, como todos sabemos, que nos hagan bajar de peso. Todo es una dieta balanceada y ejercicio. Sin embargo, el vinagre de manzana sí se ha demostrado que nos ayuda a tener una mayor saciedad después de tener alguna comida, ¿verdad? Entonces, si lo incluimos dentro de la dieta, podemos evitar tal vez el picoteo o comer esas calorías de más que sabemos que no deberíamos de comer, ahora, ¿verdad? Aquí le hiciste en una vinagreta la cosa, ¿verdad? Ese es un aderezo, sí, ¿verdad? Tengo varias recetitas, ¿verdad? La primera es como hacerlo de forma, creo que la tradicional, que es echar sencillamente el vinagre de manzana con un poquito de sal y pimienta, que es como a mí me gusta, tal vez en la ensalada. Apenas nada más para ponerle. Ese que vos estás usando es un aderezo que ya incluye un poquito más de alimentos, ¿verdad? Tiene aceite de oliva, vinagre de manzana, tiene olores naturales, ¿verdad? Chile, cebolla, ajo, albahaca, romero, etcétera, ¿verdad? Y lo que ustedes quieran utilizar. Sí, tengan cuidado porque ese es aceite, ¿verdad? Okay, entonces tenemos que considerar las calorías del aceite, no se puede usar de forma libre como el vinagre. Aquí tenemos un encurtido, ¿cierto? Ese es un encurtido, ¿verdad? Hacer el encurtido lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero
nos ayuda a mantener los alimentos por más tiempo, ¿verdad? El vinagre, como es un alimento antioxidante, nos va a ayudar a que el alimento permanezca en buenas condiciones por más tiempo. Acá les traje 2 ejemplos, unas cebollitas, ¿verdad? Y esa de allá tiene chile, zanahoria y cebolla. Esta es la famosa chilera y esta está bien chineada. Sí, esa está Las bien personas, rico. perdón, que toman en ayunas, ¿es bueno? ¿O necesita primero comer algo el cuerpo? Yo en lo personal creo que no es necesario, Ok. especialmente si lo van a consumir con el objetivo de bajar de peso. Ya mencionamos que eso no ayuda de forma directa. Mejor incluirlo en darle sabor a los alimentos, ¿verdad? Porque para serles sinceras, el vinagre de manzana así solito no sabe muy bien, ¿verdad? Es muy amargo. Es Ahora, muy ácido aquí también. podemos agregarle también un poquito a los batidos. Claro, ese es un batido de fresa con banano, con un poquitito de vinagre de manzana y agua. Le da un acidito súper rico a los batidos y además, ¿verdad? A veces la fruta se pone mala muy rápido, entonces nos va a ayudar a que nos dure en buenas condiciones más tiempo. Aquí está, uy, qué fuerte, ¿verdad? Ese es El un golpeo duro. marinado. Ajá. Es para marinar las carnes, ¿verdad? Aquí lo hicimos con un pollito, lo que hice fue que lo dejé marinando el día anterior y se deja en refrigeración y al día siguiente ya lo podemos cocinar y le da un sabor súper rico a los alimentos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para guardarlos y que se mantengan bien? Eso se puede guardar, bueno, como lo guardé con el pollo, ¿verdad? Hay que guardarlo en refrigeración porque si no el pollito se pone malo, ¿verdad? Pero el vinagre como tal no necesita estar en refrigeración, lo podemos guardar en una alacena oscurita, ¿verdad? Que tenga una temperatura fresca. Y esa sería la forma de Rebeca, conservarlo. muchísimas gracias por desgranar este Muchísimo tema. gusto, gracias por por la su visita, Dios la invitación, bendiga. gracias. Vamos a un corte comercial y a la vuelta tenemos también cómo proteger sus colchones. Aquí Patricia se lo va a decir, está su casa, la Casa de Giros, ya volvemos. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche. Bueno, todos tenemos colchones, almohadas, pero lo cierto es que hay que protegerlos para que nos duren además por muchísimo tiempo. Y Marisela Sánchez está hoy justamente para darnos las recomendaciones para lograr esta tarea. Marisela, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias Patricia. Bueno, hoy les traigo unos consejos para proteger el colchón. Dale, vamos a empezar a repasar y vamos a ver las opciones, Mari. Me voy a venir aquí a la parte Claro. para ir mostrando cada una de ellas. ¿Ok? Ajá. Arranquemos por los cobertores del colchón. Ok. Vamos a ver este primero. Este primer cobertor que traemos acá, Ajá. él es el cobertor convencional. Ok. Es el cobertor que por lo general utilizamos en nuestras casas, aparte de higiene, él tiene una capa impermeable, una Ay, capita mira, tiene impermeable del otro finita, lado. que no va a repeler completamente o a prevenir completamente, pero por lo menos va a evitar el traspaso total de líquidos si se derrama algún líquido sobre Exacto, el sobre si el hay colchón. chiquitos, si se hacen pipí o lo que sea, Ajá, o le un va a vómito, algún proteger. accidente de cualquier tipo, ¿verdad? Exactamente, Ok, sí, señora. esta es la primera opción entonces. Esa es la primera opción, Ok, el que protector que aquí sí convencional. tiene una telita de algodón que es suave, que no pasa nada con el cuerpo, y por el otro lado entonces el impermeable. Exactamente. Bien, esta es la primera opción, Esta es la diríamos. primera opción. Ok, vamos a sacar este. Ajá. ¿Qué tenés aquí? Esta otra opción es una tela de algodón fresca. Ajá. Además que lo que le va a dar al colchón, además de proteger, es confort. Él va a dar un tacto más suave para que el cliente, digamos, o la persona o en su casa, usted sienta el colchón, se siente muy duro, entonces puede sentir mayor pero confort. esto es como un mini colchón, Este podríamos es como decir, un ¿verdad? mini colchón para que la persona pueda sentir más suavidad o más frescura o quiere nada más darle más altura. O sea, si yo no hice una buena compra de colchón y el mío es medio duro, o medio maluco, o está medio viejito, podríamos ponerle este encima también. Exactamente, sí. Y aquí tiene Se le también, podría poner ¿verdad? con elástico para que le quede Para fácil. que no se me esté moviendo y quede no se- perfecto. Siempre poniéndole la Ok. sábana encima, ¿verdad? Por supuesto. Siempre lleva su sábana Ok, encima. segunda opción. Vamos a retirar esto Ajá. entonces. Bien, ¿qué tenemos por acá? Después tenemos esta otra opción que es un material impermeable. Este sí es impermeable completamente. Totalmente, ajá. No va a sudar, la persona no va a sudar siempre que le pongan la sábana Eso te encima. iba a preguntar, porque cuando uno le dicen impermeable y en el contacto con la piel o que va a dar calor o qué sé yo, no pasa No, nada. esta tela no le va a pasar nada. Ok. Siempre utilizando la sábana encima, ¿verdad? Ajá. Y él va a tener su sostén también, de manera que la persona pueda prensarlo bien También es con elástico. su sábana y no se va a salir. Y se adhiere perfecto para que no se esté moviendo y Ajá. pueda uno tener
tender las camas sin ningún problema. Sin ningún problema. Ok, y quizá, no sé, también incluso para cuando tenemos enfermos, ¿verdad? Cuando tenemos gente encamada, que pueda servir, porque hasta a veces los bañamos también en una cama. Sí. Ok, bien, esta es otra opción. Lo importante, perdón, Patri, es que puedes echarlo a la lavadora. O sea, bien, cualquiera de las opciones que estamos dando pueden echarlas a la lavadora. Podemos lavarlas a la lavadora sin ningún problema. No hay ningún problema, secan en secadora, o sea, todas las opciones. O sea, fácil de mantener y no hay que estar yendo a la dry, ni mucho menos, que nos alza el costo tremendamente, ¿verdad? Exactamente. Ok, vamos a sacar porque tenemos otro. La opción. Ajá, esta es la misma calidad, digamos, pero este viene ya con su zipper para que lo dejen fijo. ¿Cuál sería el beneficio de este versus el otro? Aquí lo importante es para cuando querés ya proteger definitivamente el colchón, porque digamos, usualmente que lo usan, lo tiran al suelo, que lo quieren estar limpiando y que hay niños o que ya un adulto mayor en una fase terminal, entonces quieren tenerlo siempre protegido para que ahí sí definitivamente no se adhieran los olores, no se adhiera ninguna mancha ni nada de eso. Exactamente, entonces le damos la opción con zipper para que así la persona pueda estar más tranquila. Igual lo puede quitar y ya lavarlo igual y volverlo a poner. Esto seca súper rápido y tiene la capa impermeable que no va a permitir que el agua ni los líquidos se pasen. Excelente, vean ustedes la cantidad, pero ¿saben qué? Por aquí se me quedaron. Vamos a recoger aquí porque no quiero dejar por fuera las almohadas. Ajá. Aquí había una y ya se me cayó la otra, vamos a recogerla. Ok. Mari, en el caso de las almohadas, porque también uno dice, yo quiero ponerle forro, ¿verdad? Pero que tampoco me genere calor. O frío, no sé, X, ¿verdad? Que las temperaturas no las esté cambiando el material con que yo le ponga el forro a la almohada. Sí, digamos, en ocasiones, es la más recomendable para las casas, ¿verdad? Esta es la opción que es como la que usamos. La primera igual al cobertor. Ajá. Esto es lo que normalmente usamos en las casas, ¿verdad? Excelente. Porque es lo que hay más acceso en la calle, ¿verdad? Sí, además es rica y por dentro es fresca. Tiene también su impermeable. Exactamente, y ella va a ser aislante del calor, tiene bueno para transpirar, entonces la gente no le va a dar calor a la gente, ni sudoración, ni nada de esas cosas. Esta opción... Y en este caso, ¿para qué la recomendarías entonces? Esta opción sí es, igual como le mencionaba, como es el material impermeable completamente, full impermeable, aquí es para cuando definitivamente queremos cubrir de derrames que se dan a diario, ¿verdad? Y queremos prevenir una higiene mejor, ¿verdad? Y además recordemos que generalmente uno le va a poner una funda de almohada, que es lo que va a tener contacto con nuestra piel, ¿verdad? Exactamente. La funda es lo más importante porque, digamos, el protector va a que la almohada esté higiénica, el colchón esté higiénico, ¿verdad? Pero la funda es lo más importante para que no tenga el calor uno, ¿verdad? Y me encantaría destacar nuevamente, ya lo dijiste, Mari, pero que podemos lavar todo en lavadora y secadora. Incluso secadora, y si no, colgarlo ahí en el patio, pues si tenemos días de sol, más fácil todavía sin gastar tanta luz, pero que se pueden lavar de esa forma y mantener en perfecto estado todas estas prendas. Todas las opciones son para que las pueda lavar y secar de manera sencilla. Y terminar con que el colchón es una gran inversión en nuestro hogar, ¿verdad? Así que es importante también pues que lo cuidemos, y un cobertor puede ser la solución y el aliado en este caso. Para darle una larga vida. Muchísimas gracias, para darle una larga vida. Exactamente. Gracias por las recomendaciones. Con muchísimo gusto, encantada. Un placer tenerte aquí. Para nosotros continuamos y bueno, vamos a entrarle también al maquillaje, Berito. Vamos a hablar de labiales, y es que la tendencia de labiales cremosos, de labiales metálicos o de labiales mate sigue muy fuerte y tonos muy variados, pero entonces ¿cómo utilizarlos e incluso hasta combinarlos? Carlos Cuesta, que es maquillista internacional, nos acompaña en esta mañana y nos dice cómo hacerlo, cómo llevarlos para que sean espectaculares. Carlos, buenos días. Buenos días, Verónica. Bueno, súper emocionados nuevamente con esta nueva tendencia en labiales. Es una colección bastante amplia en el caso de los labiales Exhibition, y como el nombre lo dice, exhibición, y hay una tendencia muy fuerte, tanto en los labiales en crema,
como los labiales mate y algo muy fuerte que viene, que son los colores metálicos. Chicas, los labiales vienen muy de moda y sobre todo ese contraste de labios bastante suave, bastante hidratados, es algo de la tendencia que está marcando fuertemente. Lo que estás mostrando con nuestra modelo, Carlos, ¿estás combinando el cremoso con el metálico o ya ese metálico tiene como ese aspecto cremoso? No, exactamente, porque ese metálico ya hace ese efecto como metal, ese efecto como más metalizado, y si lo logran ver que hay un brillo más iridiscente, que no se parece al brillo normal o al labial, sino que es un brillo con ciertas partículas que dan ese efecto más metálico. Entonces, algo importante, vienen desde los colores nudes también, nudes metálicos, cafés metálicos, incluso rojo metálico. Y, por ejemplo, vean qué bonito, o sea, ese efecto metálico se nota muy bonito en este efecto de labial, que hace que los labios se vean ese efecto... Hasta más voluminosos, exactamente, Carlos, porque el brillo genera eso, ¿verdad? Le el efecto de color, que se ven más grandecitos. Y me encantó que vos notaras eso, Verónica, porque realmente no es ese brillo normal. O sea, normalmente nos colocábamos el labial cremoso, que los tenemos, y colocábamos encima un gloss. Este de una vez da ese efecto metalizado. Es como, por ejemplo, ese tipo de pinturas, por decirlo algo, que se aplican en los automóviles para dar ese efecto más iridiscente, pero es una tecnología metálica para los labiales. En este caso, Exhibition va a dar este look de labios. Ahora, Carlos, por ejemplo, si yo tengo un color que me gusta, pero quiero aplicarle el metálico, incluso en mi labial, ¿podríamos darle ese tono, aunque ya yo tengo un labial de básico, ¿verdad? Aplicado. Ok, bueno, efectivamente. O ese efecto metálico. Podría darles ese giro, valga la redundancia, porque entonces aplicamos un color un poco más nude, o tenemos un labial crema rojo y le podemos aplicar encima. Por ejemplo, tenemos en este caso un labial en crema, aquí lo puedes ver, sí, para que lo vean. Este es un labial en crema, normal, cremoso, rojo. Es el labial tradicional que ustedes conocen, con hidratantes y agentes que te van a ayudar a la parte del acondicionamiento. Pero vean el efecto, puedo aplicarle un color metálico y vean cómo cambia el efecto en un metálico. Este es el que ella tiene el aplicado. Metálico, el que en este caso anda aplicado a nuestra modelo. Algo importante, las clientes lo van a poder distinguir porque el metálico obviamente viene con una tapa plateada, entonces van a poder distinguir ese efecto cuando lo vayan a ver el producto, entonces va a funcionar muy bien. Sí, va a ser sencillo de identificar. En realidad va a ser, y bueno, chicas, las invito a que se atrevan, realmente es una tendencia fuerte, vienen muy fuertes los labiales. Si bien los labiales mates siguen en vogue, es uno de los labiales que se ha convertido algo de lo que no debe faltar, vienen nuevamente los labiales en tendencia, así que Exhibition, que es el nombre de este labial, viene con una gran gama, tanto en crema, labiales semimate y los famosos labiales metálicos, que realmente estoy muy complacido de mostrarlos. Sí, que es una de las tendencias más fuertes en este momento. Exactamente, y lo estamos viendo cada vez más fuerte en diferentes portavoces. Ahora, Carlos, en la aplicación que hiciste con ella, tal vez si reforzamos, ¿y hubo delineado o solo? Y si quieres vas aplicando para ver el detalle del barrido del labial. En el caso de ella, pues ya yo había aplicado un delineador. Siempre es importante aplicar el delineado, porque esto me va a permitir que el labial se quede fijo, que se quede permanente en esa área. Y no sé si ves, pero la aplicación es bastante fácil y deja bastante pigmento de color. Y me gusta porque los labios se ven hidratados, se ven carnositos. Algo importante, aporta hidratación, aporta complejos de vitamina y aporta tipos de aceites que hacen que el labial o la protección de los labios hacen que se vean más suaves, ese efecto suave, carnoso sobre los labios, dando ese efecto de una lozanía de labios. Que es una de las cosas que estamos buscando, que a veces cuesta un poco cuando el tono es mate. Se nos tienden a quebrar un poquito. Efectivamente, eso tiende a suceder mucho. En el caso de estos labiales, pues también tenemos la gama de los mate, que ya están dentro de los tonos vino, ¿verdad? Bueno, este que es uno de los famosos... bueno, aquí los tenemos, exactamente. Aquí los tenemos para que los puedan visualizar. Entonces tenemos toda la gama, tenemos desde los labiales cremosos y vean los colores, Verónica. Y vean la diferencia. Y yo no sé, vean, aprecienlo en la cámara. Entre uno y otro, porque por ejemplo, vamos a ver, estos que están aquí en línea, se nota mucho donde este es convencional y el de atrás tiene el tono metálico, ¿verdad? Que sería es correcto. Este de acá, vean el brillito que, ¿verdad? Que aporta.
versus el que tenemos acá al ladito, que son tonos muy similares, Carlos, me parece. Son similares, solo que este es más metálico. O sea, tiene esas ciertas partículas de iluminación para dar ese efecto más suave, ese efecto metalizado sobre los labios, que es algo de lo que está muy, muy, muy en tendencia. Que es lo que estamos buscando con la presentación que nos estás haciendo el día de hoy, entonces. Ay, ahí se ven espectaculares, me encanta. Ahora, Carlos, ¿cómo equilibramos el maquillaje? Porque si ya tengo el efecto metálico en labios, ¿cómo juego con las sombras? Ok, si yo lo que quiero es resaltar ese efecto metálico cuando son colores bastante fuertes, por ejemplo, como el rojo, como el vino, yo en caso como maquillador opto por un look de ojos más suave, incluso en el caso de ella. No sé si logramos, pero en el caso de nuestra modelo lo hicimos, ella usa lentes, traté de resaltar mucho esas cualidades sobre las mujeres cuando trabajan lentes, y en el caso de ella trabajamos colores nudes, en el caso de la sombra delineamos en la parte del párpado superior, máscara de pestañas, obviamente corrector, y resaltamos con ese color metálico sobre los labios, dando ese efecto bastante... El protagonista entonces va a ser el labial. En este caso, cuando los labiales son bastante fuertes, se va a manejar lo mismo. Vamos a dar ese efecto en los labios. Bella, yo sé que te ves espectacular con lentes, pero nada más para poder determinar un poquito, amor, ¿podría cerrar los ojitos? Eso, para que se pueda ver ya de cerquita. Es muy tenue, ¿verdad, Carlos? ¿Qué hiciste? ¿Cuántas sombras hay ahí? Ok, ¿Cómo en este las caso, manejaste? pues te voy a hacer, es lo más sencillo posible del mundo. Es un color un poco más café, sobre todo el efecto del párpado. ¿Puedes señalarlo Exactamente. con el pincelito en este como para caso, darnos? Lo que hicimos fue aplicar un color en toda la parte del párpado. Creo que lo vemos de este lado. Apliqué un color en toda la parte del párpado y apliqué un color un poquito más metalizado en la parte del párpado móvil, dando ese efecto como de tornasol y ese contraste entre luces y sombras en el ojo. Aplicamos un delineado muy suave cerca del crecimiento de los ojos, perdón, cerca del crecimiento de las pestañas, para dar ese efecto un poquito de mayor grosor, y en el caso pues la máscara de pestañas, que va a funcionar muy bien. Y así de sencillo, con esos labios metálicos, ya tengo un look muy bonito, atrevido, y puedo usarlo para la mañana, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente, no sé si lo logran notar, pero es un look que perfectamente ella puede ir a horario de oficina y funciona muy bien. Yo creo que la tendencia va cambiando, Verónica, ya no es tanto que, mira, me puedo colocar un tono en la mañana, o que me puedo maquillar los ojos en tonos ahumados, o puedo utilizar los rojos en la tarde. Realmente la tendencia va cambiando, y yo creo que algo importante, la tendencia se está adaptando a la mujer contemporánea de hoy en día. En buena hora. Gracias por la asesoría, Carlos. Con mucho Como siempre, gusto, un placer Verónica. tenerte acá Igual. en casa. Gracias, princesa. Andrés. El hermoso y bello pueblo de Marsella, en Venecia de San Carlos, aún conserva a sus fundadores. Ellos, con un gran ánimo y un espíritu de optimismo, nos cuentan cada una de las experiencias. Y con esta nota nosotros nos despedimos, agradeciéndole el favor de siempre sintonizarnos 8 de la mañana en punto por Repretel Canal 6. Muchas bendiciones, y nos despedimos con esta hermosa nota de un hermoso pueblo del norte de nuestro país. Ellos son los primeros pobladores de uno de los lugares más hermosos del país, Marsella, en Venecia de San Carlos. Don Manuel y doña Vitalina llegaron aquí cuando solo había potreros. ¿Cómo era Marsella cuando ustedes llegaron aquí? ¿Cómo era? Ah, Marsella era pobrecitico. No, casi no habían casas. Cuando yo me crié, porque yo tengo mis 85 años, puros barriales, en estos tiempos eran puros barriales, porque antes llovía de más que ahora. Yo me acuerdo cuando yo estaba carajilla, duraba 3 meses el temporal. Y papá salía así, bueno, ni decía así, ni esperanza de verano, y duraba 3 meses. Ellos son cuñados y los responsables de poblar Marsella. Y yo tuve 9, 4 mujeres, no, 5 mujeres y 4 hombres. Eran 11, pero 12 murieron. Tengo como 27 nietos. Tengo bisnietos, 13 bisnietos. Herencia leía ese. Herencia leía aquel. Aquel de allá y el de los hijos. ¿Cuántos hijos?
Eran 11 hijos. El marido de doña Vitalina se fue hace 12 años. La esposa de don Manuel sigue a su lado. Cuando éramos novios, él me decía que tenía 24 años. Y ya yo le creía, porque como se veía así como un muchachillo así normal, que tenía mucha edad. Y ya cuando los fuimos a presentar del padre, ya dijo que 32 años, del padre 32 años. Y yo me quedé pensando que raro, todo el tiempo me dijo que 24 años tenía. Y ahí eran mentiras. Y ya entonces él tenía 32. Y yo ya cumplí 17. Y tenemos ya 61 años de casados. Ellos son la memoria viviente de un pasado cada vez más lejos. Ahora porque está tan fácil que yo calculo que yo le digo a los juventud ahora, no lo creen, como era antes era muy difícil todo. 30 años de trabajar en trapecios de atizador. Voy al de atizador. Y aunque el tiempo les ha arrugado la piel, la memoria sigue intacta. Viene todas las mañanas y rozando mis cristales de tierno vuelo encanto. Esta dulce avecilla que se acerca a mi ventana, mire el alma de mi madre que me despierta y me llama. Mas no que las golondrinas miran en playa, y las almas de las madres de los hijos no se apartan. En la tierra de Pahuilá, a mi amorcito yo encontré, y a mí me lo dejaron. Y hasta que me la regalaron.